Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar quién será tu próxima pareja. Voy a indagar un poco sobre eso, tu próximo amor. Vamos a ver si ya le conoces, si no, características físicas, bueno, todo lo que vea. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios, compartir mis vídeos, por vuestro apoyo. Gracias por estar ahí, de corazón. Lo valoro muchísimo y la verdad que aunque vosotros penséis que no es importante, que no aportéis nada, a mí ese granito de arena que cada uno aporta, de verdad que me anima y me ayuda a seguir avanzando, a seguir creciendo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional. Y bueno, de verdad que necesito también eso, que me apoyéis con likes, que me apoyéis, porque al final, bueno, pues no deja de ser un trabajo que conlleva esfuerzo, aunque hay gente que igual no lo crea, pero es así. Entonces, pues bueno, a veces también te desanimas porque eres humano, humana, ¿no? Comentaros que he suprimido el vídeo del miércoles, esta semana ya no habrá, así que se quedan el del lunes y el del viernes a las 9 horas española. Y, y bueno, también deciros que voy a seguir alternando los temas que alternaba antes con el de los miércoles. O sea que aunque no haya el vídeo el miércoles, no me olvido de las personas que a lo mejor no tenéis persona especial o que estéis solteros, solteras, ¿vale? Bueno, comentaros también que os dejo en la cajita de descripción, como os digo siempre, los, los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizan en el interactivo. ¿Vale? También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme en mi dirección de correo. Es la única manera, ¿eh? Yo no os voy a ofrecer nada, yo no voy a escribiros ni a pediros nada. La única forma de contactar conmigo es a través de mi correo para reservar una consulta. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja morada, con el tarot Cosmic Cycles. Segunda opción, bruja verde, con el tarot Highly Sensitive. Y tercera opción, la bruja naranja, con el tarot Fairy Yomi. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número uno, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién será tu próxima pareja, qué te viene para ti en el amor. Opción número uno, bruja morada, ¿quién será tu próxima pareja? Opción número uno, bruja morada. El 9 de oros. Siento que para esta persona le vas a traer muchísimo si ya te conoce. Ahora indagaré a ver si ya te conoce o no. Pero no sé, siento que es como que le vas a llamar muchísimo la atención físicamente, sobre todo. O le llamas la atención. Ve ahí como mucha complicidad con este 6 de copas, ¿vale? Como mucha complicidad, como que parece que os conocéis ya de antes. Yo siento en esta opción que no os conocéis todavía. No sé por qué me está viniendo la opción de que, o sea, la sensación de que no os conocéis todavía. Pero sí que es verdad que aquí hay algo bastante potente, que en el momento que os conozcáis aquí va a
Fíjate esta chica cómo está mirando en el espejo, ¿no? Vais a ser como un espejo el uno para el otro. Así lo veo. Vamos a ver. Nos estoy sintiendo como que no le conoces todavía, ¿eh? Bueno, siento que es alguien que vas a conocer próximamente, todavía no le conoces, es lo que te estaba diciendo. Es un hombre, una mujer muy, muy sensato, sensata, una persona muy estructurada, ¿no? Es alguien que sabe mucho lo que quiere, que es alguien con mucha inteligencia, muy sabio, muy sabia. El rey de espadas me habla de eso. Físicamente, siento que, a ver, lo de físicamente tenéis que adaptar porque sois muchas personas, a lo mejor nos coincide, no os va a coincidir el aspecto físico con lo que yo os detalle, ¿no? A lo mejor no, sois muchas personas, entonces ya te digo, hay que adaptar y si no os resuena, pues a lo mejor em, varía un poco, porque muchas veces me llegan muchas descripciones físicas, ¿no? Digo lo que más veo, pero al final me llega mucha información. Yo siento que físicamente va a ser un hombre, una mujer con una mirada como muy sincera, ¿no? Nada más que te vea o nada más que le veas, que siento que no le conoces, va a ser una mirada muy, muy, no sé, que te va a transmitir como mucha paz y a la vez que te va a remover por dentro las emociones. Es un hombre o una mujer moreno, morena de piel en algunos de los casos, para otros el pelo lo tiene oscuro y yo siento que es alguien físicamente más alto que tú, más alta, un poquitín. Si es hombre es más alto que tú, si es mujer yo creo que es parecido a ti más o menos, la misma estatura prácticamente. Y yo veo a esta persona que tiene un cargo bastante importante, es decir, puede ser que se dedique al tema de pues de la justicia, que sea abogado, abogada o policía, también puede ser, que se dedica a las fuerzas de seguridad. Veo que es alguien como con un cargo o con un trabajo que es bastante estable y que además es una persona que tiene responsabilidades, es lo que veo. Físicamente también comentaros, pues em, es un hombre o una mujer bueno, que sí que está como que va al gimnasio, que sí que es atlético, atlética, ¿no? Su figura, su cuerpo. El pelo, si es hombre, lo tiene cortito y si es mujer, lo tiene largo. Yo veo una melena morena, te vuelvo a decir, yo estoy viendo en la mayoría de los casos el pelo oscuro y en la piel un poco morena, ¿vale? Y los ojos también marrones, negros, es lo que estoy viendo, ¿vale? Ya te digo, si a lo mejor es rubio o rubia, adapta, porque es verdad que, a ver, damos una descripción, pero es un interactivo general al final, entonces sois muchas personas. Bueno, alguien que es como que en el primer momento que le conozcas, que yo siento que le vas a conocer, y te voy a decir, le vas a conocer o en el área laboral. Siento que a lo mejor puedes necesitar de su ayuda. Pues eso, imagínate que sea un policía y te lo encuentres por la calle y a lo mejor necesites de su ayuda por algo, o que llames a la policía por algo, o que a lo mejor, bueno, pues sea un abogado o abogada y necesites de sus servicios, o que le conozcas. Siento que va a ser, le vas a conocer como en el entorno laboral, es lo que estoy sintiendo. Es alguien como que el trabajo lo prioriza mucho con este 9 de copas. Siento que puede ser que haya recibido incluso alguna medalla al servicio o al honor. Siento que es como alguien muy entregado en su profesión, entregada, ¿vale? O que sea muy responsable o que sea muy exigente consigo mismo, consigo misma. Alguien que va a darte muy buenos consejos, una persona muy centrada, centrado. Muy mental también a veces, una persona que le da muchas vueltas a todo. Siento que es una persona, bueno, que va a ser bastante, que es bastante metódica, metódico, y que contigo va a ser igual, ¿no? La relación va a ser, pues, bastante, es una persona que no se deja llevar mucho por los sentimientos, entonces va a ir poco a poco la relación.
Yo siento que cuando te conozca y empecéis la relación es como que él se va a pensar o ella se va a pensar que va a ganar un premio contigo, ¿no? Es algo muy bonito. Siento que vais a tener ahí una relación como de bastante, em, de hablar mucho, siento, de bastante comunicación, es lo que estoy sintiendo. Bueno, el as de copas me habla ahí de que en el momento que le conozcas va a haber ahí como mucha atracción y esta persona va a tener esa iniciativa de avanzar contigo, a tener esa iniciativa de estar a tu lado. Y sí, sí que veo que esto se va a dar, siento que se va a dar los próximos meses, semanas, no va a tardar mucho. Veo ahí como mucha complicidad. Y si no se dedica no es abogado, abogada, no se dedica a temas de justicia o de seguridad, puede ser también alguien de seguridad, de algún centro comercial o de algún sitio, que es bueno, la persona que se dedica a vigilancia o no sé, siento en muchos de los casos algo así, ¿no? Adáptalo. Siento que es alguien que te va a gustar mucho su figura, ¿no? En el momento que te mire, te va a llamar mucho la atención, sus ojos, como te he dicho, su sonrisa también, es como que te va a echar una sonrisa ahí y vas a decir, wow, te va a impactar, ¿no? El conocer a esta persona. Y yo veo luego haciendo planes con él o con ella, fíjate, yendo pues de compras o tener citas o hacer planes. Yo lo que más me está llamando mucho también es que puede ser una persona que vigile un centro comercial a lo mejor también, o que a lo mejor trabaje en algún sitio de ese centro comercial, aunque no se dedica al tema justicia, ¿no? Sí, me está vendiendo mucho eso para algunos de vosotros. Para otros, bueno, a lo mejor puede ser que no tenga nada que ver el trabajo que, que haga con todo el tema justicia o todo el tema de seguridad, ¿no? Pues a lo mejor alguien que trabaja en un bar o... Pero siento que es alguien como muy responsable, ¿vale? Alguien que si trabaja en un bar a lo mejor es el encargado o encargada o lleva ahí un tema, no sé, siento en un restaurante, siento ahí como que es alguien que va a estar como muy conectado a ti, conectada. Yo siento que esta persona se va a declarar a ti no tardando mucho cuando le conozcas y siento que esto avanza. Fíjate esta montaña rusa, es como, wow, llegó el momento de avanzar, llegó el momento de con este sol, vais a tener una afinidad desde un primer momento. Veo que es una persona que se va a pensar bastante el comentarte lo que siente, pero se va a dejar guiar por sus sentimientos y sus emociones. Siento también que es una persona que tiene muchas aficiones, ¿vale? Puede ser que, ya te digo, tenga aficiones físicas, ¿no? Que se dedica a lo mejor a, bueno, pues haga algún deporte, también es que le veo atlética a esta persona, que haga algún deporte, que le guste a lo mejor algún tipo de deporte en concreto, pues a lo mejor el tenis o hacer alpinismo. Siento que es un hombre, una mujer como muy activa, ¿no? Este rey de espadas, hablando de la lectura, me habla de eso, con ese sol. Siento que es alguien eso, como que va a compartir contigo ciertas afinidades, una persona también que es como muy estructurada, estructurado. También lee bastante, es una persona que tiene muchas inquietudes, que le gusta leer, que le gusta estar informado, informada, bastante culto, culta, y eso te va a llamar mucho la atención también de esta persona. Yo siento que esta persona va a ir poco a poco contigo, pero en el momento que tenga claro el avanzar, que yo siento que no va a tardar mucho, lo va a hacer, lo va a hacer. Es alguien también que piensa mucho las cosas, también muy honesto, honesta, alguien muy sensato, sensata, pero que cuando se decida, es que va a fluir la cosa, fíjate. Yo siento que sí, me hablan de eso, de también de quedar, de hacer planes juntos, juntas, y esto va a ir a más, va a ir a más y va a avanzar, es lo que estoy viendo con este mago ahí, este 8 de bastos. Siento que a tus amigas, amigos, a tu entorno le va a caer muy bien esta persona. Puede ser que quedéis con él o con ella, vuestro entorno de amigos, amigas, ¿no? A lo mejor puede ser que alguien le conozca de tu entorno, de amigos, amigas, que a lo mejor igual no le conozcas tú directamente, pero alguien te lo presente a través de tu entorno de amigos. Para algunos me viene eso, ¿vale? Si no contactas con esta persona por tema de trabajo,
de que necesite sus servicios a lo mejor y demás, puede ser que le conozca a alguien de tu entorno, amigos, amigas, y coincidas con él o con ella. Yo veo avances, veo que es una persona que te va a entregar todo. Con este carro y este as de copa, perdón, de espadas, siento que es una persona que va a avanzar contigo, que va a comunicarse contigo. El rey de espadas es una persona también que se comunica desde una asertividad, desde una mentalidad como muy firme también, ¿no? Entonces, siento que es una persona que va a ser muy pragmática, una persona que te va a entregar todo, pero que va a ser comunicativo también, comunicativa. Es alguien que no se deja llevar por sus sentimientos muy a menudo, pero sí que es verdad que yo le veo abriéndose a ti. Me salen ahí como bloqueos que lo ella tenga al principio, dudas, miedos, pero esas de copas me habla de entregarse, me habla y hacer planes contigo. Fíjate, yo siento que vais a formalizar una relación con este tres de oros. Siento que vais a avanzar, vais a tener como mucha compatibilidad, ya te digo, es como que vais a tener las mismas inquietudes o los mismos hobbies. Puede ser que a lo mejor él o ella haya leído libros que tú también o le gusten ciertos temas que a ti también, ¿no? Yo veo un compromiso con esta persona, pero van las cosas despacio. Siento que tú también no lo has pasado nada bien con este cinco de copas. Siento que al principio vas a estar indecisa, indeciso. Puede ser que pienses, wow, esto es demasiado para mí, o de verdad esto es para mí. No sé, como que estés pendiente de a ver dónde está el truco, ¿no? A ver dónde está la pega, ¿vale? Porque es demasiado para mí, igual esto sale mal, entonces te veo con dudas. ¿Ves? Te veo como que esto va poco a poco con este ermitaño. Fíjate, esta chica está leyendo. Yo siento que os va a unir ahí mucho el tema de lectura. Pues que a lo mejor a ti te gusta leer y a él también, o que a lo mejor compartáis, tengáis mucha sintonía en vuestras actividades, ¿no? Lo que os gusta hacer. Siento. Yo es que veo a esta persona también como muy activo, activa, que le guste salir, que le guste hacer muchas cosas. Y yo veo que ahora mismo estás en un momento de avanzar con él o con ella cuando le conozcas, pero también te voy a decir una cosa, siento que has tenido que dejar atrás a otra persona, puede ser que hayas tenido una relación con alguien que tengas hijos o a otra persona con la que tuviste ahí una relación estable y siento que estás en ese, bueno, en ese momento de reponerte y avanzar. Pero yo veo que viene para ti un cambio, un cierre de ciclo con este mundo, un compromiso con esta persona, con este cuatro de bastos, y yo te veo bastante bien con él o con ella, ¿eh? Vamos a ver más de esta persona. Siento que es como que ahora ya estás mejor y estás preparado, preparada para tener un compromiso serio y estable, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja? Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja? Fíjate, yo siento que vais a vivir juntos con ese hogar. A lo mejor te vas a ir a vivir a su casa o él a la tuya, a ella. Esto va a ser un éxito. No dudes, me dicen, esto va a ser un éxito. Al principio vas a estar un poco dudando porque no te lo vas a creer, que sea todo tan, como tan bonito, ¿no? Porque lo has pasado muy mal, has pasado momentos duros, pero fíjate que tienes que aceptar la felicidad, te mereces todo lo mejor y esto viene para ti porque vas a cosechar todo lo que has sembrado anteriormente. Y yo siento que sí, que viene para ti y te están diciendo que abras las manos para recibir, vamos, que esto viene para ti sí o sí. El profesional, fíjate, siento que es alguien como muy profesional en su trabajo, te lo vuelvo a decir. Una persona muy estable, alguien que sabe lo que quiere, muy centrada, centrado, muy profesional a la hora de hacer su trabajo, de realizar su trabajo. Es alguien muy práctico, pragmático, alguien que como muy serio, muy seria en ese sentido. Pero luego es verdad que cuando sale del trabajo y también se sabe divertir, ¿no? Te va a transmitir como muy buen rollo, como muy buenas vibras y tú a él o a ella. Siento que es como que vas a formalizar una relación con esta persona, incluso vas a tener hijos si quieres tener hijos, si está en tu planteamiento de futuro, o si no, vas a formalizar una relación, ¿no? Es el círculo, ¿ves? Hay que salir, hay que cerrar un círculo. Siento que lo estás cerrando ya y que es parte de tu aprendizaje y que viene para ti ese éxito en el amor que no te lo creías, pero que va a venir, de verdad. Va a venir y yo siento que vas a estar muy bien con esta persona, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja? ¿Quién será tu próximo amor? Opción número uno, bruja morada.
¿Quién será tu próxima pareja? ¿Quién será tu próximo amor? Posibilidades infinitas. No te cierres. No pienses, pues es que igual no llega, pues es que no sé, esto es demasiado para mí. No, te mereces todo lo mejor y las posibilidades son infinitas, así que no te cierres. Siento que esta persona va a despertar ahí en ti. Es como que te va vais a despertaros mutuamente, ¿no? Algo ahí dormido que estaba y este despertar del genio va a despertar también como tus cualidades, va a hacer que seas la mejor versión de ti. Es como vais a mutuamente a despertaros, ¿no? Algo ahí que había dormido, que estaba dormido en el amor y siento que vais a ser un espejo mutuo. Fíjate lo que te he dicho antes con el 9 de oros, ¿vale? Que es esta chica que está mirándose al espejo. Yo siento que te vas a ver reflejado en esta persona y esta persona en ti. Es como una sensación muy bonita. Bueno, aquí va a haber mucha pasión. Siento que desde el primer momento vas a tener ganas de besar a esta persona y esta persona de besarte a ti. Va a ser muy abundante, como te digo. Fíjate el gran amor. Siento que esto que vas a sentir por esta persona es increíble. O sea, es increíble con este gran amor y no lo había sentido nunca por nadie. ¿Ves? Reverencia sagrada. Esto es algo que viene para ti y por destino, también siento, y te va a cambiar la vida. Esta persona te va a cambiar la vida para bien, ¿no? Eh, ya te digo, siento que lo has pasado mal y es como una recompensa a ese trabajo que has hecho de mirar por ti, de creer en ti y de avanzar. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja? Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja? Es alguien con mucha presencia. Alguien con mucha presencia, con una energía muy estable, una energía muy firme. Vas a notar su energía en cuanto le veas, vas a decir, wow, esta persona me impone, pero no en el sentido mal, ¿eh? Me impone una estabilidad, me impone que sabe lo que quiere. Es alguien muy inteligente también, muy sabio, muy sabia, que te va a hacer sentir muy bien. Seguro te va a hacer sentir una estabilidad, una seguridad que tú es lo que quieres, ¿no? Yo veo que va a haber aquí una aventura muy bonita entre vosotros, vosotras. Siento que vais a conectar a la perfección, sobre todo, bueno, pues vais a hacer, vais a compartir mucho tiempo, ¿no? Tenéis, ya te digo, caracteres además muy afines, vais a estar muy en sintonía con ese sol. También veo que íntimamente vais a conectar muchísimo, ¿eh? Fíjate, te dicen que abras tu mente. Mira, que abres tu mente, que las posibilidades son infinitas, que cuando conozcas a esta persona lo vas a saber, que es la adecuada, y que no te cierres, que te mereces todo lo mejor y que por qué te vas a conformar con menos cuando, ves, confía, me están diciendo. Siento que esta persona te va a inspirar una confianza brutal desde el momento que le conozcas. O sea, no sé por qué, pero me da mucha confianza. Yo normalmente no suelo confiar así como así. Y con él o con ella es como que las cosas son fáciles, que me parece alguien muy sensato, sensata. Va a ir poco a poco con esta paciencia. También te dicen que tu paciencia se va a ver recompensada, que llevas tiempo esperando a esta persona y que no busques. Esta persona va a llegar cuando menos te lo esperes, con este 17 que me habla de la estrella, es como un deseo hecho realidad para ti. No busques, no hace falta que busques, esta persona va a llegar a ti por destino. Cuando a veces buscamos, es como que bloqueamos la energía porque estamos como dándole muchas vueltas a todo, a ver si llega, a ver si no llega, pues es que fíjate, y bloqueamos esa energía, ¿no? No hay que buscar, hay que pedir qué es lo que yo quiero en el amor y manifestarlo, ¿no? Ser conscientes de que va a llegar esa persona y soltar todo apego al resultado, todo apego a cuándo llegará, cómo llegará, no. No hace falta buscar, esta persona llegará a ti en el momento adecuado y en el momento perfecto, ¿no? Y de una manera mágica, porque fíjate que me salió el mago, te va a parecer mágico esto. Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja, tu próximo amor? Has estado ahí haciendo una limpieza que te ha venido muy bien a la hora de saber lo que quieres, lo que no quieres, que siempre os lo digo. Es súper importante saber lo que no se quiere en la vida para poner límites. Y yo siento que esta persona también te va a ayudar mucho a saber lo que vales, ¿no? A avanzar, a definirte y a saber lo que vales.
Yo siento que en un primer momento vais a ser amigos, amigas, y esto va a ir avanzando, ¿ves? Os veo teniendo encuentros, teniendo eventos juntos, incluso yendo a bodas, bueno, a cumpleaños, haciendo planes, ¿no? Veo mucha comunicación. Esta persona va a hablar mucho contigo. Esta persona es una persona que aunque a veces aparentemente trae una coraza o es frío, fría, aparentemente, ¿no? Pero luego cuando se abre a ti o a otras personas es todo, todo amor, ¿no? Y mucha comunicación. Es súper importante la comunicación, siempre os lo digo, porque a veces damos por hecho cómo se siente la otra persona o cómo te sientes tú ante la otra persona. En el amor y en general, hablar las cosas, comunicarse, mira, esto me ha sentado mal, lo otro me ha sentado bien, me gusta esto, lo otro no. No sé, para conoceros mutuamente. Y yo siento que aquí con este sol, ¡buah! Eh, ya te digo, vas a estar súper feliz con él o con ella. Te va a parecer increíble incluso el hecho de poder estar tan bien con alguien, ¿no? Y esto va a ir a más, va a ir a más hasta que se va a convertir en una relación de pareja. Puede ser que lleves tiempo solo, sola, porque estés un poco desmoralizado, desmoralizada con el tema del amor, ¿no? Pero yo veo que poco a poco, fíjate, desde un cariño, desde hablar las cosas, desde contaros vuestras experiencias, esto, el ancla va a materializarse, va a cimentar esas bases, ¿no? Y yo veo una relación sólida para años, además vas a estar con esta persona, ¿eh? No va a ser algo fugaz, no va a ser una aventura. El corazón, esta persona se va a enamorar de ti y tú de él, ¿eh? O ella. ¿Ves? Siento que sí, vais a crear algo nuevo, vais a crear algo estable. Si queréis tener hijos, vais a tener hijos. Si tenéis hijos de otras parejas, siento que esos hijos, esta persona los va a ver como sus hijos, o sea, va a quererlos muchísimo. Y si no tenéis hijos y queréis tener hijos, pues vais a tener hijos. Si no, pues me habla de cimentar esa relación, ¿no? De una relación estable, una relación sólida y duradera para años. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja? Opción número uno, bruja morada. ¿Quién será tu próxima pareja? Alma gemela espiritual. Siento que aquí hay una conexión brutal entre vosotros, vosotras. Desde un primer momento que le conozcas, lo vas a sentir. Vida en común, ¿ves? Aquí va a haber convivencia. Mira, alma gemela, llama gemela. Aquí hay una relación brutal en el momento muy intensa. En el momento que le conozcas, ya te digo que con este sol vas a notar esa energía tan buena, esa energía, esa vibración de, wow, esta persona me llama muchísimo la atención y no sé por qué, te va a traer muchísimo como un imán, pero también es verdad que tienes miedo a repetir los esquemas anteriores, ¿no? A decepcionarte, a que te traicionen, te dicen deja tus miedos a un lado porque te haya pasado una vez no quiere decir, o más veces no quiere decir que te pase siempre y ahora has aprendido, me dicen. Mira, encuentro en el trabajo. Es que yo siento que es una persona, o a lo mejor es un compañero o compañera de trabajo tuyo, o alguien que entra en el trabajo. Me habla mucho del trabajo, el área laboral, ¿no? Mira, mujer, hombre, moreno, morena, lo que te he dicho antes. Una persona morena, moreno, de pelo, ¿eh? Porque aquí nosotros, para nosotros moreno es de pelo, o morena. Normalmente cuando decimos es alguien moreno, morena, nos solemos referir al pelo. Pero también es verdad que de piel es una persona, pues bastante, no es blanco, blanca, totalmente, quiero decir, es un poco una persona, bueno, pues bronceado, bronceada, es a lo que me refiero. Aquí se van a fundir mucho los sentimientos, siento que va a haber un mar de emociones y fíjate, todo entra en acción ahora. En las próximas semanas, meses, como mucho, vas a conocer a esta persona y va a empezar ahí a moverse todo. Puede ser que viva lejos de ti, ¿vale? En algunos de los casos que hay ahí distancia geográfica, veo. Siento que te has encontrado ahí con personas bueno, que has creído que eran la persona adecuada y luego todo se ha roto, te dicen, no te preocupes, ha sido parte de tu aprendizaje, no tiene por qué darse lo mismo, deja tus miedos a un lado también, te estoy diciendo. Siento que esta persona te va a hacer confiar mucho en el amor y ya te digo que viene con una energía muy de renovar lo que significa el amor para ti y esto va a ser un amor sano y un amor bonito, ¿eh? Opción número uno, bruja morada. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti.
La sabiduría del líder, eres un faro para los demás. Siento que a veces no te das la importancia que tienes, es decir, no te valoras, no te quieres. Siento que eres un faro para los demás, que tienes mucha luz, que nadie apague esa luz que tienes tan bonita. Eres maravilloso, maravillosa, recuérdalo. Y ese faro para los demás me habla de eso, de transmitir esa luz, de, bueno, todos tenemos momentos malos, todos tenemos momentos duros, de desánimo, yo la primera, que soy humana como todo el mundo, pero nos hablan de eso, de transmitir esa luz. Para esta persona vas a ser luz, vas a ser un faro y va a ver tu potencial desde el primer momento que le veas. Siento que va a haber ahí como un flechazo. Y te dicen que nadie apague tu luz, sigue adelante, te mereces todo lo mejor, no te conformes con menos, fíjate correr riesgos, tomar la iniciativa. Siento que vas a correr ese riesgo de avanzar con esta persona, aunque a lo mejor pues tengas miedo de que te hagan daño o de que te traicionen, no va a ser así. Entonces, el que no arriesga no gana, también te dicen, ¿no? La gran aventura. Sigue adelante porque esta persona va a llegar para ti en el momento que menos te lo esperes y confía en ti, en tu potencial, en que eres luz y transmites esa luz a los demás porque no sabes hasta dónde puedes llegar y muchas veces es como que no ves tu potencial. No sé consciente de lo que vales. Ocio número uno, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado, como siempre os digo. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación. Entonces, esta no es tu opción. Puedes mirar otras o a lo mejor otros interactivos que son atemporales. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Recuerda darme un like, por favor. Bueno, si me quieres poner un comentario, pues lo agradezco también. Y muchísimas gracias por estar ahí. Siempre me ayuda tu apoyo. Muchas gracias de corazón. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Función número 2, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién viene para ti en el amor, quién será tu próxima pareja, tu próximo amor. Función número 2, bruja verde, quién viene para ti en el amor. Vamos a ver quién será tu próxima pareja, que ya le conoces, si no. Función número 2, bruja verde, quién viene para ti en el amor. Bueno, te veo muy radical en el sentido de poner límites. La reina de espadas me habla de eso, me habla de que eres una mujer, un hombre muy inteligente, pero a la vez siento que estás ya cansado, cansada de ciertos comportamientos o de que no quieres que venga cualquier persona, ¿no? Esta reina de espadas me habla como de también de poner límites, de pensar mucho las cosas, de alguien que no va a empezar una relación con cualquiera, ¿no? O no va a entregar su corazón a cualquiera. Es como esta reina de espadas me habla de alguien em, que lo ha pasado mal y que ahora mismo no se va a dejar por lo que sienta en cuanto conozca a alguien, ¿no? Tiene que ver, bueno, pues cómo avanza esto, si mereces la pena, si no, te veo poniendo muchos límites con esta reina de espadas. ¿Ves? El 10 de bastos me habla ahí de cargas, me habla ahí de que siento que has tenido relaciones, a lo mejor que has cargado con muchas cosas, que has llevado el peso de la relación, que has tenido decepciones, que te has sentido a lo mejor traicionada o traicionado, o que has llevado mucho en esa relación. Entonces esta reina de espadas me habla de poner límites, de no dejarme llevar, de marcar mucho los pasos que doy, de ir, pues eso, pisando en tierra firme, ¿no? No me quiero precipitar. Ahora mismo estoy en un momento en que prefiero estar sola o solo antes de eh, estar con alguien por estar, ¿no? O estar con alguien por que a lo mejor no me dé lo que verdaderamente yo quiero. Te veo con muchas dudas, porque fíjate que por un lado te apetecería enamorarte o estar con alguien, pero por otro me habla el corazón, el pensamiento, ¿no? El dos de espadas. Los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Por un lado, me apetece enamorarme con ese corazón, me apetece dejarme llevar por mis emociones. Por otro lado, estoy poniendo límites con esta pluma, ¿no? Estoy poniendo límites. Me habla de indecisión, de bueno, ahora mismo me respeto, ahora mismo estoy poniendo límites, ahora mismo siento mi valor y no voy a entregarme a cualquiera o no voy a permitir que cualquiera me haga daño, ¿no? Es lo que estoy viendo. Pero fíjate que hay ahí como un pulso entre tus sentimientos y tus emociones y tus pensamientos y tus límites. Es como, por un lado, me apetece dejarme llevar con esta reina de copas porque soy una mujer, un hombre que soy muy emocional, pero por otro lado estoy poniendo límites con esta reina de espadas porque no quiero que me vuelvan a hacer daño, quiero ir con pies de plomo, quiero hacer las cosas bien, poco a poco, no me quiero dejar llevar, pues,
pues por si esto sale mal, ¿no? ¿Ves? No quiero salir de momento de mi zona de confort, voy poco a poco. Vamos a ver quién es tu próxima pareja. Siento que es como que te has alejado de personas que a lo mejor no te han aportado, lo has pasado muy mal en el amor, hay gente que a lo mejor se ha alejado de ti haciéndote un ghosting y no te ha dado ninguna explicación y esto a ti te ha hecho mucho daño. Yo te veo aquí pasándolo mal en el tema amoroso anteriormente, pero ahora sí que es verdad que hay ahí alguien que te gustaría avanzar con él, siento con ella, siento que ya le conoces a esta persona, ya está en tu vida, puede ser que hayas tenido no hayas entablado mucha conversación con él o con ella, pero yo en la mayoría de los casos siento que ya está en tu vida y que ya ha habido comunicación con esta persona, ya has empezado a hablar, ya hay ahí un trato, ¿no? Con él o con ella, porque veo aquí este avance, ya se ha producido este avance y ya le conoces a esta persona. Este rey de espadas me habla de que esta persona también está en un modo mental, como tú. Yo siento que a esta persona también le han hecho daño, está un poco modo espejo contigo, ¿no? A esta persona le han hecho daño, a esta persona siento que tampoco lo está pasando mal, o sea, bien, perdón, que lo está pasando mal. Igual puede ser que salga de una relación de pareja de muchos años, o que a lo mejor se haya tenido que separar recientemente, o algo ahí que esta persona siento que le ha afectado muchísimo. Y a mí este rey de espadas, fíjate, el rey de espadas y la reina de espadas. Me habla de eso, me habla de que los dos o las dos lo habéis pasado mal, de que los dos o las dos estáis poniendo ahí mucho límite y vais poco a poco con pies de plomo. Siento que os estáis conociendo en este momento, ¿no? Que ha empezado ahí una relación de amistad o de poco a poco, ¿no? Físicamente esta persona siento que es un hombre, una mujer muy, muy inteligente, una persona culta, una persona que le gusta leer, que le gusta culturizarse. Siento que puede ser que tenga algún trabajo dedicado a enseñar a los demás. Sí, siento que esta persona puede ser que pues tenga algún trabajo en que muestra algo con la palabra, ¿no? Pues a lo mejor porque sea profesor, profesora, o que tenga algún tipo de actividad de cara a enseñar o con la palabra a transmitir. Pues a lo mejor imagínate que sea periodista, locutora de radio. Sí, es que no sé, estoy sintiendo eso. O a lo mejor que tenga alguna empresa dedicada me sale mucho la comunicación, que esta persona como que da charlas a otras personas o pues ya te digo, es profesor, profesora, se dedica a algo en muchos de los casos de que enseña, transmite lo que él o ella sabe, ¿no? Siento también que físicamente es un hombre o una mujer muy atractiva, atractivo, físicamente te llama mucho la atención. Ya os digo, cuando hablo físicamente, bueno, si no coincide la descripción, no os desaniméis porque sois muchas personas y veo muchas cosas al ser un interactivo general, pero bueno, voy a decir lo que más estoy viendo. De pelo moreno, morena, y los ojos puede ser que les tenga claros. Para algunos castaños y para otros claros. Azules, un poco verdosos. Así veo a esta persona. De pelo moreno, oscuro. Y luego, pues físicamente es un hombre, una mujer con una buena silueta. Es una mujer, un hombre con una silueta, bueno, atlético, atlética, no de gimnasio, en plan de cachas, que a veces me preguntáis qué es cachas. Pues cachas son las personas que aquí decimos en España cachas, cuando alguien está, bueno, pues muy, muy fibrado de gimnasio, ¿no? Que parece, aquí decimos mucho, parece un armario empotrado en los chicos, ¿no? Es como, wow, parece ahí un armario, ¿no? No, siento a alguien, bueno, pues que sí que es atlético, atlética, que, bueno, que sí que se mantiene en forma, puede ser que vaya al gimnasio, pero no es un hombre, una mujer que sea muy, si es un hombre, no es un hombre, pues eso, que esté cuadrado, ¿no? Que sea como un armario, lo que te digo. Y si es una mujer, pues bueno, tiene una figura bastante esbelta y una figura bastante bonita. Siento que si es una mujer suele llevar zapatos de tacón y es como muy elegante. No sé, suele llevar zapatos de tacón, los labios pintados. Puede ser que use mucho el rojo. Me están vendiendo mucho zapatos de tacón rojos y labios rojos. No sé por qué me está llegando eso. Si es un hombre, viste muy bien también, ¿eh? Ambos visten muy bien, tanto si es hombre o mujer, es muy elegante, es una persona atractiva que te llama la atención desde un primer momento, que llama la atención.
siento que llama la atención, que hay gente que lo observa. Cuando pasa por ciertos sitios, hay gente que se fija en él o en ella. Es una persona con mucha fuerza, tiene una sonrisa que te gusta muchísimo, tiene también una vitalidad que te encanta, aunque a veces esté triste o aunque esté pasando por mal momento, es una persona como muy positiva, positivo, ¿no? Y que intenta avanzar y que intenta superar todos los obstáculos que tiene con esta fuerza y esta torre. Siento que está en un momento muy de torre, de que todo se le ha derrumbado y siento que a ti te está como también haciendo un trabajo como de sanación, ¿no? Sanando cosas en ti porque veo ahí como hablar mucho, tener una conversación de, bueno, de lo que, por lo que habéis pasado mutuamente. ¿Ves? Este 10 de espadas me habla ahí de eso. Esa torre y este 10 de espadas me habla de que ahora mismo esta persona se está componiendo, se está reconstruyendo, ¿no? Y que tú le estás ayudando mucho, pero es que él también te está ayudando hoy a ti. Ahora mismo le veo, en un momento la veo, bueno, de insatisfacción, de frustración, de ansiedad también incluso, de no saber hacia dónde ir, pero siento que te tiene ahí y está siendo un apoyo muy grande. Es una persona muy mental, es una persona que siempre intenta entender a todo el mundo y a veces no hay que entender a la gente, hay que aceptar. Y siento que estará en un momento bastante, porque no entiende que ciertas personas se comporten en algunas situaciones así, ¿no? Es como, yo no me comportaría así porque me haces esto, porque me has hecho un ghosting, o porque me has bloqueado, o porque me has sido infiel, o porque veo que está sanando algo, sobre todo ahí con una pareja que he tenido, unas parejas. Bueno, contigo siento que va a haber aquí mucha comunicación, muchísima atracción. Esto va a ir poco a poco. De momento hay indecisión porque esta persona, como te digo, está sanando, pero yo veo aquí momentos muy buenos. Siento que vais a tener conversaciones muy profundas, tenéis gustos afines, estáis en la misma línea en lo que es lo que os atrae, ¿no? Lo que os gusta, las mismas inquietudes. El as de bastos y los enamorados me habla de eso, mucha atracción, le gustas mucho físicamente. Yo siento que ya le conoces, te estoy todo lo que te estoy diciendo ya sabes quién es, si te está resonando todo lo que te estoy diciendo. Y yo veo que esta relación va hacia una relación de compromiso, ¿vale? Una relación de compromiso seria y estable. Habéis vivido momentos duros por separado, siento que ha habido aquí como mucha escasez en otros vínculos, como que no os habéis sentido queridos, amados por otras personas, amadas, pero yo veo con esta persona un avance grande, veo mucha comunicación, veo que esto va a ir a más, poco a poco sí, pero va a ir a más, veo que es como que viene esta persona a darte mucho equilibrio. Puede ser que le guste la pintura a esta persona, puede ser que es como una persona muy creativa, o tú, a lo mejor que te dediques no sé, a temas artísticos, no sé, o que tengáis ahí inquietudes en temas artísticos, porque me sale aquí como una persona, también te voy a decir, siento que esta persona puede ser eh, que trabaje que su trabajo sea de historiador o de algo así, que trabaje con la historia, ¿no? Pues a lo mejor que esté en una ciudad y que sea profesor de historia o que hable sea guía turístico a lo mejor, o hable de cosas que han pasado en esa ciudad. O es que ve un hombre o una mujer así, como muy creativo, como una persona que a lo mejor se dedica a la historia o que le gusta mucho la historia si no se dedica a eso, ¿no? Porque es como que esta persona piensa que todo lo que ha ocurrido en el pasado nos define en el presente. Fíjate qué bonito, entonces le gusta mucho saber de la historia pasada. Tiene muchas inquietudes y yo siento que vas a sentir ahí una conexión brutal con el que ya la has sentido o con ella desde el minuto uno que la has conocido. Puede ser que os hayáis encontrado en algún sitio y no hayáis empezado a hablar y ahora ya se esté empezando a dar, que hayáis ya empezado a tener ese contacto, esa comunicación. En muchos de los casos yo veo que a raíz de la separación de esta persona, que yo siento que se ha separado recientemente, esto ha empezado a avanzar. Habéis empezado a entablar más conversación, ¿no? Yo siento que más adelante esta persona, ahora te ve como un amigo, una amiga, pero más adelante esta persona te va a decir que está enamorado de ti, se va a declarar. Es alguien también es alguien, una persona como muy sensible, pero que no quiere mm, muchas veces sacar a relucir eso. Pero contigo se va a sentir muy bien y va a confiar mucho en ti, te va a contar cosas que no se las ha contado nunca a nadie o va a tener ahí conversaciones muy profundas contigo. Siento que es un hombre, una mujer muy atractivo, atractiva, como te he dicho, a ti te va a gustar desde el primer momento que le veas. Puede ser que tenga algún tatuaje, puede ser que también te va a contar la historia de algún tatuaje si tiene alguno o varios.
Y hay uno en concreto que te va a llamar mucho la atención si tiene algún tatuaje, porque es como un símbolo o algo que te va a conectar y que te va a gustar a ti mucho. O sea, es como un tatuaje que a ti te encanta o un símbolo que tú te sientes muy identificado, identificada con eso, ¿no? Es una persona como también muy líder, ¿no? Muy líder, puede ser que tenga hijos de otra persona. Y te voy a decir una cosa, yo siento que él o ella va a ser como el gran amor de tu vida, fíjate. Puede ser que la hayas conocido a través del trabajo para algunos o que os una ahí el área laboral, porque siento que puede ser tu jefe, tu jefa, o el profesor, profesora de a lo mejor de tus hijos, si tienes hijos, veo ahí como un entorno propicio para que os hayáis encontrado. Puede ser que ya te digo que no hayáis coincidido mucho antes, pero ya tú le hubieras echado el ojo a esta persona, le hayas echado el ojo y, y ahora es cuando va a empezar a entrar todo en sintonía y en sincronización y esta persona va a avanzar hacia ti. Y yo siento en la mayoría de los casos que estés empezando a hablar. Si no, va a pasar en las próximas semanas, o sea, muy pronto. Veo un éxito. Fíjate, el emperador y la emperatriz. Yo siento que esta persona es como que va a encontrar en ti un apoyo tan grande, tan bonito, que al final esto va a salir adelante. Y yo veo avances muy significativos. Y ya te he dicho, yo siento que es que va a ser el amor de tu vida y tú el amor de su vida. O sea, ¿ves? Veo un compromiso, veo una estabilidad, pero para ti, sobre todo, va a ser fundamental. Van las cosas lentas, poco a poco, pero esto va hacia adelante. Fundamental a la hora de que siento que tú has tenido muchos desengaños. A lo mejor en algunos de los casos no has estado nunca enamorada, enamorado, o si te has enamorado no te han correspondido bien. Entonces yo siento que yo aquí estoy viendo una relación súper bonita, sana y que por fin vas a encontrar eso que tanto llevas esperando tiempo, es lo que estoy viendo. Opción número 2, bruja verde. ¿Quién será tu nuevo amor? ¿Quién será tu próxima pareja, tu nuevo amor? El karma. Esto viene para ti con ese karma. El karma siempre es, bueno, todo lo que hemos hecho en el pasado, todas nuestras acciones tienen una consecuencia, incluso de vidas pasadas, ¿no? Y me habla aquí de un karma que viene, esto viene para ti como un regalo, porque yo siento que llevas tiempo sembrando a esta persona, es decir, ese nuevo amor, ¿no? Que llegue esta persona adecuada, has mirado por ti, has crecido, has avanzado, has tenido muchas dificultades en el pasado a la hora de concretar una relación estable con alguien, siento que no te has sentido querida, querido, pero también es verdad porque tu autoestima ha estado bajo. Y siento que ahora estás en un momento de mirar por ti, de avanzar, y es el momento, me están diciendo, es el momento, el movimiento, esto se va a mover. No tengas dudas, no tengas miedo, sigue adelante porque esto va hacia adelante y te están diciendo, la duda genera incertidumbre, la duda genera conflictos o miedos, pero no te preocupes. Siento que esta persona viene de una experiencia muy mala, de traiciones. El impostor puede ser que tuviera su expareja una relación paralela, o le haya sido infiel, o le haya mentido, y todavía tiene una sensación de pérdida que yo siento que te la está transmitiendo a ti y tú también la estás sintiendo porque también te has sentido decepcionada con alguna persona que te haya sido infiel o que te haya traicionado en tema amoroso. Y es como que siento que estáis avanzando juntos, juntas, que esta persona ahora mismo tiene unos sentimientos muy desacerbados porque siento que está como en una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, y esos sentimientos los estás sintiendo tú también. Siento que estáis en un modo espejo y te está transmitiendo todo lo que él o ella. Es como que tú también, yo te veo una mujer, un hombre muy intuitivo y estás sintiendo lo que esta persona siente, ¿no? Es una energía como muy bonita a la vez, una energía de sanación también, una energía de mucho apoyo entre vosotros, vosotras. Opción número 2, bruja verde. ¿Quién es tu nuevo amor? Opción número 2, bruja verde. ¿Quién es tu nuevo amor, tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? Pues estoy revelado. Siento que esta persona te va a contar mucho de sí mismo, de sí misma, y esto va a ser recíproco, tú también te vas a abrir muchísimo a él o a ella, pero va a llegar un momento que como que vas a sentirte que esta persona quiere algo más de ti, no una simple amistad, ¿no? La forma en que os miráis, la forma en que os desnudáis con el alma, es que es una sensación muy bonita. Fíjate, aquí en este ojo, si se puede apreciar, hay una chica desnuda, eh, como en una postura ahí como recogida, ¿no?
siento que es como que esta persona te va a desnudar el alma con los ojos y la forma en que tú le vas a mirar y esta persona te va a mirar, wow, aquí, de verdad, esto es increíble. Vas a sentirte feliz con esta persona y él contigo, o ella contigo. Siento que tu yo superior te está diciendo que esta es la persona correcta, te dicen que te guíes por tu intuición, que esto avanza. Va a ser como un cuento con final feliz, un cuento, bueno, de los de eh, que a todos nos han contado ese final feliz de, bueno, el chico acaba con la chica, ¿no? O la princesa acaba con el príncipe. Bueno, a ver, un cuento la verdad que lo de los cuentos está muy sobrevalorado porque también es verdad que no necesitas a nadie para ser feliz, pero siento que con esta persona te vas a sentir muy bien. Entonces vas a querer compartir tu vida con él o con ella, ¿no? No va a ser por dependencia, no va a ser por no estar solo, sola. Es que te vas a querer a esta persona y vas a querer estar con él o con ella, porque vas a ser feliz a su lado y vas a compartir esa felicidad. Vais a compartir juntos, juntas esa felicidad. Entonces te dicen, ábrete al descubrimiento. Primero esta persona tiene que dejar ir a esa otra persona, a esas parejas. Tú también tienes ahí cosas por sanar. Pero fíjate que yo siento que aquí hay un hilo que os une invisible y te están diciendo eso. Que yo veo aquí mucha complicidad. Esto es una explosión de magia. Y bueno, íntimamente ni te cuento. Cuando tengáis intimidad, que yo siento que todavía no la habéis tenido, porque esta persona es como muy respetuoso, muy respetuosa, pero yo veo más adelante que aquí, además estáis muy conectados, con ese tercer ojo, se siente su energía, puede ser que sueñéis con él, con ella, y él contigo, ella contigo. Estáis como aquí, como en una sinfonía grandiosa. Esto es como que el universo, todas las piezas del puzzle encajan, y fíjate que yo siento que más adelante a esta persona le vas a despertar esas ganas de estar contigo, esas ganas de volver a confiar en el amor porque ahora mismo pues se siente un poco perdido y esto o perdida y esto va a dar sus frutos. Siento que eres un apoyo incondicional y que él o ella valora mucho el que estés ahí. Si todavía no os ha empezado a dar esto, si casi no le conoces, si solo coincidís en algún sitio y todavía no habéis hablado, esto se va a dar más adelante, un poco más adelante, poco a poco, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Opción número 2, bruja verde. ¿Quién será tu siguiente pareja, tu próximo amor? Opción número 2, bruja verde. ¿Quién será tu próxima pareja? Próximo amor, tu nuevo amor. Ahí hay que hacer limpieza todavía y estáis en ello con esa limpieza. Veo mucha comunicación, esta persona te llama, te escribe, te manda audios, os veo muy conectados, conectadas, siento que vais a hacer planes juntos más adelante, vais a tener ahí, puede ser que tengáis amigos en común o un entorno ahí en común, si no, vas a presentar a tus familiares, va a conocer a tus amigos, amigas, siento que vais ahí a abriros y esto va más, ¿eh? Siento que os hace muy bien hablar, os hace muy bien, os hacéis muy bien mutuamente y cuando esas nubes se vayan, cuando esa tormenta pase, siento que tú te estás empezando a ilusionar mucho con él o con ella y él contigo, ella contigo. Hay indecisión todavía, pero esas nubes pasarán y yo veo que luego esto va a fluir, ¿eh? Yo veo que además esta persona es muy cariñoso, cariñosa contigo y tú con él. Siento que eres una persona que muchas veces no quieres dar cariño o no te abres a ciertas personas a dar cariño, no eres de dar a lo mejor de dar abrazos o de dar besos, aunque sea en la mejilla y demás, es decir, de transmitir ese cariño, ¿no? Con esa reina de espadas siento que eres una persona a veces fría, frío, que no permites entregarte al 100%, igual que no te gustan los abrazos o que eres una persona que mantienes las distancias, ¿no? Pero con esta persona va a fluir todo. O sea, es que yo veo que esta persona te va a abrazar, que esta persona vais a tener ahí una sintonía de amistad brutal y que esto va más. Yo es que veo compromiso y éxito y ahí con este ancla que se va a realizar, se va todo a materializar. También me hablan de ese compromiso. Puede ser que esta persona te haga algún regalo próximamente, ¿vale? Que tenga algún detalle contigo. O tú con él o con ella, que le regales ahí algo, que tengas algún detalle. Pero me habla de eso, me habla de concretar algo más adelante, de que esto avanza, de que esto va para adelante. Opción número 2, bruja verde. ¿Quién será tu próximo amor? Opción número 2, bruja verde. ¿Quién será tu próximo amor? ¿Quién será tu nuevo amor? Nueva pareja. Vacaciones. Siento que de cara a las vacaciones, puede ser ahora en agosto o julio o cuando él o ella coja vacaciones, vais a hablar más, vais a tener ahí, puede ser que incluso vayáis a algún sitio, hagáis algún plan, ¿no? Em,
esta persona está evaluando toda su situación y la verdad es que no lo está pasando nada bien y siento que está aceptando también esa situación, aceptando todo lo que le ha ocurrido con su expareja. Siento que la mayoría de los casos ha sido una ruptura muy traumática, y es como que tú le estás dando esas herramientas para superarlo también, le estás apoyando mucho, pero esta persona también te está dando lecciones a ti de cómo enfrentarte a ciertas situaciones, ¿no? Es una energía muy bonita, una energía de avance, una energía de fuerza que os dais mutuamente, que aun estando en las lágrimas, aun estando, porque yo siento que esta persona no lo está pasando bien, esta persona llora, ¿eh? Y tú también, porque siento que te está como sacando también a renacer esas heridas de tu pasado o esas heridas de la infancia o también heridas que tú tienes. Mirad, cuando viene alguien así, por destino, porque yo siento que esta persona viene por destino y con ese karma, sana cosas en ti y tú en él o en ella. Entonces es lo que está pasando ahora mismo, que estáis sanando mutuamente. Esta persona se imagina contigo, aunque no te lo haya dicho, y se va a imaginar contigo y yo siento que, bueno, se le van a ir los ojos en el sentido puede ser que te mire mucho a los labios, que le apetezca besarte, que te dé muchos besos, que te diga aunque sea en la mejilla y demás, o es como que va a querer besarte y va a querer avanzar contigo, pero es que se imagina estando contigo, se imagina estando contigo cómo serás tú en una relación, si merecerá la pena avanzar, sobre todo más adelante. Más adelante va a empezar a tener fantasías contigo y esto va a ir a más. Que me río porque ahora mismo yo le veo un poco cerrado y puede ser, o cerrado, y puede ser que incluso te repita mucho, somos amigos, somos amigas, tal, yo me llevo muy bien contigo, pero ahora mismo no quiero nada con nadie, pero esto también es como que se va a autoconvencer él o ella de que no es buena idea a lo mejor tener ahora pareja, pero más adelante esto va a ir a más, ¿eh? Opción número dos, bruja verde. ¿Quién será tu próxima pareja? ¿Quién será tu próximo amor? Aquí hay una fusión de sentimientos muy importante, pero también la tienes tú, esa fusión de sentimientos. Es como, no me creo nada, esta persona me atrae, pero es que nunca he tenido suerte en el amor o muy pocas veces. Entonces es como, estoy con sentimientos desbordantes, sentimientos muy desconcertados, sentimientos de no sé qué hacer con esto, pero recibes señales de tus ángeles, tus guías. Puede ser que te dejen plumas, puede ser que tú sabes que esta persona es la adecuada. Siento que puede ser que la expareja de esta persona fuera una mujer, un hombre rubio, rubia o con el pelo claro o con canas en algunos de los casos, ¿vale? Se ha alejado de esta persona. Me están hablando de, de este nuevo amor, ¿eh? Las parejas de esta persona puede ser que fuera un hombre o una mujer rubia y que se haya tenido que alejar. También puede ser que esta persona sea rubio o rubia, ¿vale? Adáptalo porque sois muchos, entonces, pues bueno. Esta es un alma gemela espiritual tuya. Es que es algo muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y va a haber cambios positivos en esta relación existente. Si le conoces de poco, vais a hablar más. Si ya estás hablando con él, con ella, se van a dar las cosas para que esto se materialice, ¿ves? Vais a realizar proyectos en común juntos y una relación estable. Yo siento que ha tenido una relación pasada y tú también, con mucho peso en la familia, con esa dependencia afectiva. Y esto es como que tenéis que solucionarlo, tenéis que avanzar, tenéis que... Os veo que vais a quedar próximamente, ¿eh? O le vas a ver en algún sitio próximamente a esta persona. Veo un encuentro muy cercano. Adáptate a su ritmo emocional. Va poco a poco, tienes que adaptarte a su ritmo emocional. Esto va a ir a más, pero es verdad que los tiempos son perfectos y tienes que esperar, tienes que tener esa paciencia con ese adaptarte a su ritmo emocional. Vale, vamos a sacar un consejo por último para ti, un consejo para ti. Opción número dos, bruja verde, un consejo para ti. Opción número dos, bruja verde, un consejo para ti. Permanecer concentrado, mantén el rumbo. Tú sabes lo que quieres, mantén ese rumbo. No te desanimes, vas a conseguir todo lo que te propongas. Suelta. ¿Hacia dónde quiero ir? Hacia ahí. Pues yo voy caminando hacia ahí y lo que tenga que ser será. No me preocupo. El universo es maravilloso, maravilloso. Disfruta de la belleza. Disfruta mientras tanto de esa belleza. No te desanimes, todo va bien, me dicen. Disfruta de su compañía, también la de esta persona, como amigo, amiga. Disfruta de todo lo que tienes. Las personas de tu entorno te quieren, hay personas que están contigo. El universo es maravilloso, eres parte de ese universo y puedes crear todo lo que quieres, manifestar esos deseos, pero sin bloqueos, sin pensar cuándo llegará, cómo llegará, sin
pues eso, darle vueltas a todo, ¿no? Te dicen que fluyas y que sigas con tu vida, que al final esto se va a dar. Opción número 2, bruja verde, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, que te haya ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales, si no ha resonado esta opción, puedes mirar otra, porque no es para ti entonces, o otros, incluso otros interactivos que son atemporales. Em, Recuerda, por favor, darme un like o ponerme un comentario. Para mí esto me ayuda mucho a seguir avanzando, a seguir creciendo y lo valoro muchísimo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor como siempre, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver quién será tu nuevo amor, tu próximo amor, tu próxima pareja. Opción número 3, Bruja Naranja. ¿Quién será tu nuevo amor, tu próxima pareja? Bueno, siento que aquí vienes de momentos duros o hay ahí cargas. A lo mejor puede ser con esta persona que ya conoces y no se ha materializado lo que tú quieres conseguir con él o con ella. Yo siento que me habla de cargas. Yo en esta opción estoy sintiendo que ya le conoces a esta persona, que está en tu vida ya, ¿eh? Porque con esta emperatriz siento que ya le llamas la atención a él o a ella, ¿eh? Sí. Y que aquí hay cargas, que a lo mejor no os ha podido dar vuestra relación por ciertos problemas, condicionamientos. Vamos a ver más. Siento que es alguien que sueñas con esta persona. Sí, es alguien que llevas tiempo soñando con él o con ella. Ya está en tu vida, esta persona ya está en tu vida, ¿eh? Sí, en esta opción. Yo siento que has tenido como mucha ilusión con esta persona, que sueñas con él, que, o con ella, que te apetecería que esto se concretara. Siento que puede ser que haya habido como mucha escasez en el vínculo, que no se hayan dado las cosas. Yo te veo ahí frustrada, frustrado, como que esta persona a lo mejor no se ha comportado de la mejor manera o de la manera que a ti te gustaría. Con este 4 de copas siento, veo insatisfacción, veo, pues eso, como que las cosas no se han dado entre vosotros, vosotras, ¿no? Pero sí que veo aquí con este 3 de oros como que se va a concretar algo, como que esto va a avanzar. Yo te veo frustrado, frustrada, porque esta persona ya la conoces, has intentado tener algo con él o con ella, o bien esto no se ha dado, o no han surgido las cosas, o no han avanzado, o a lo mejor esta persona tiene pareja, o hay ahí conflictos. Me salen conflictos, me sale frustración, me sale mucha indecisión por parte de esta persona, toxicidad, puede ser que esté en pareja, ya te digo que tenga un entorno tóxico, ¿vale? Pero bueno, yo lo que estoy viendo es que va a haber más comunicación, esta persona va a estar más receptiva, receptivo a abrirse a ti. Veo ahí como que esta persona no te termina de soltar, ahí hay un apego. También hay un apego en algo, en una situación, en un compromiso, en algo que tiene que resolver, ¿no? Pero es verdad que no te termina de olvidar y puede ser que a lo mejor hayáis puesto distancia de por medio o hayáis dicho, bueno, hasta aquí porque yo ya no puedo más o te hayáis intentado olvidar de lo de ella, pero esta persona no te puede olvidar. Yo siento que te vigila mucho, te stalkea muchísimo, está pendiente de ti. Es como que tiene ahí como un apego también muy grande hacia ti, ¿ves? Siento que habéis intentado alejaros, que habéis intentado, bueno, pues si esto no va, vamos a poner tierra de por medio o vamos a intentar alejarnos. Puede ser que esté en distancia contigo geográfica, también te digo, pero me habla ahí de que ahora es como que lo ella va a tener más claro el avance. Esta fuerza y este caballero de oros me habla de ir lento, pero seguro, lenta, pero seguro, segura. El caballero de oros me habla ahí de, con esta fuerza de alguien que se está dando cuenta de que eres lo que quiere, ¿no? Y que quiere materializar algo contigo. Venís de un estancamiento, venís de un paro muy grande, pero yo siento que esto va a avanzar. Esta persona le está dando muchas vueltas a cómo sería estar contigo, le está dando muchas vueltas a si habéis intentado tener algo ahí o es una pareja o habéis tenido algo. Siento que a esta persona le duele mucho que se haya roto, o sea, quiere una nueva oportunidad si habéis sido pareja. En muchos de los casos siento que habéis intentado tener algo pero no ha podido ser, o habéis tenido a lo mejor una relación en oculto, o no ha podido ser porque esta persona tiene pareja, o que ha habido ahí algo que ha frenado mucho el avance porque yo siento que aquí con este 9 de espadas siento a alguien que le da muchas vueltas al asunto, que es como que aquí se ha cortado algo entre vosotros, vosotras. Puede ser una pareja o puede ser que no se haya dado algo entre vosotros, vosotras, o un principio de relación que no ha avanzado, ¿no? Por circunstancias, porque me habla aquí como que esta persona está martirizándose mucho con eso, que le gustaría una segunda oportunidad o retomar el contacto o un avance contigo.
Bueno, siento que es una mujer, un hombre muy atractivo, físicamente atractiva, físicamente te llama muchísimo la atención. Este rey de bastos me habla, voy a dar rasgos físicos, como os digo siempre, si no se encaja en la descripción no pasa nada, porque veo muchas cosas, pero claro, no voy a ampliar el abanico diciendo, porque entonces diría todos los rasgos físicos, ¿no? Pero bueno, lo que más me está llegando, voy a deciros lo que más me llega, pero si a lo mejor no coinciden los rasgos físicos, no os preocupéis porque sois muchas personas, ¿vale? Es un hombre, una mujer con una mirada muy penetrante. Siento que sus ojos son, en algunos de los casos, verdes o claros, pero para algunos también los veo castaños, o sea, depende. Veo esas posibilidades. Un hombre, una mujer bastante atractivo, atractiva, muy sensato, sensata, con mucha fuerza, mucha vitalidad, una persona que físicamente está muy bien, te llama mucho la atención. Ya te digo que es alguien que ya está en tu vida y que ya desde ha habido ahí, en muchos de los casos siento que habéis tenido una relación íntima, es una pareja o si no, es alguien con el que quieres concretar algo pero no se ha dado. Siento que te gustaría tener un compromiso con esta persona, te encanta, pues su cara te gusta muchísimo. Me está llegando mucho sus cejas y sus orejas, no sé por qué, te gustan, y sus pestañas. Si es hombre o mujer, me da igual, es algo que te llama mucho la atención. Su forma de caminar, que camina como muy seguro, segura de sí misma, de sí mismo. Su sonrisa. Te gustan mucho también sus dientes, no sé por qué me viene eso. Para algunos, adáptalo. Y siento que te gusta mucho cómo viste, cómo se peina, no sé, todo, que se saca mucho partido. Es una persona que se sabe sacar partido a sí mismo, a sí misma, no sé, pero una persona, ya te digo, muy atractivo, atractiva y que llama mucho la atención y a ti te gusta muchísimo, muchísimo. ¿Ves? Es que yo siento que venís ahí de un momento de descanso o de un momento de que a lo mejor se ha roto vuestra relación si es una pareja. Por favor, si esta opción no se está resonando, tú no quieres nada con una pareja, entonces esta no es tu opción, ¿vale? Porque yo siento que tú sí que quieres retomar el contacto con esta persona y sí que quieres que se dé algo. Es que recibo comentarios de no quiero saber nada de esta persona, ¿vale? Pues entonces no veas el interactivo, si lo ves me parece perfecto. Es que es como que yo tuviera la culpa de las cosas. No sé, hay veces que recibo comentarios muy incoherentes en ese sentido. Si no quieres saber nada de nadie, ¿por qué preguntas por esa persona? O si no te interesa alguien que te sale aquí, que es una pareja, esta opción no es para ti. Mira otra opción, o puede ser que en el interactivo no haya opciones para ti. Pero entonces esta no es tu opción, ¿vale? No me comentes, pues es que es mi expareja y no quiero nada con él, con ella. Obviamente entonces esta no es tu opción, ¿vale? Yo es que tampoco, lo que no entiendo es que parece que yo intento meteros con calzador unas parejas. No, yo interpreto cartas y os digo muchas veces, me da igual lo que salga. Yo me da igual una cosa que otra, no tengo especial, no tengo ningún, no me sale la palabra, perdonadme. Ningún interés especial, ¿vale? No me salía la palabra. Estoy bastante, perdonadme si a lo mejor me notáis así un poco, porque estoy bastante, bueno, me estoy tomando mi tratamiento de la alergia y también es verdad que me da sueño. Entonces, pues a veces no estoy muy despierta, perdonadme, pero es que esto es así y no puedo hacer tampoco nada, ¿vale? Y a veces como que me cuesta que me llega la energía, me llegan las palabras, me llega todo, pero transmitiros me cuesta. Entonces, no tengo ningún especial interés en que salga una cosa u otra. Me da lo mismo. O sea, yo interpreto cartas, ya está, energías e interpreto lo que sale en cada tirada. Nada más. Con lo cual, no tengo ningún especial interés en meteros con calzador a un expareja. No, es que no tengo. Y ya veis que a veces os digo, esta persona no se interesa, dependiendo de lo que salga, o no es una persona buena para ti. Entonces, pues eso, si no te interesa tus parejas, esta no es tu opción, ¿vale? No me pongas un comentario de, no me interesa mi padre, mi pareja, mi expareja. No, pues vale, pues me parece perfecto, pero entonces esta no es tu opción. Yo quiero a alguien nuevo, vale, pues vete a otra opción, porque en este interactivo hay una opción de alguien nuevo. Ahí lo dejo. Y luego no me digáis, ahí me mandas a otra opción, no, pero es que claro, con los comentarios que ponéis, ¿cómo nos voy a mandar a otra opción? Es tan simple como que si escogéis una opción y no os resuena, cambiadla. Es que es muy fácil.
porque parece que escogéis una y tiene que ser esa por narices. No, sois muchas personas, es un interactivo general. Vale, siento que venís de un descanso, que siento que tú has puesto como mucho freno con esta persona, la reina de espadas me habla ahí como de poner muchos límites, mucho freno, pero es verdad que a esta persona le sigues llamando la atención y esta persona te llama mucho la atención a ti, con lo cual es como que no puedes pasar página. Yo siento que puede ser que tú hayas estado con otra persona antes o ahora estés con otra pareja, pero no te olvides de esta otra persona. Y siento que al final tu intuición te está diciendo, la correcta es la persona que te estoy diciendo, ¿no? Puede ser que conozcas a más gente, que conozcas a otro hombre más adelante, a otra mujer, pero no te encaje. Es como, por más que intento rehacer mi vida, no termino de concretar nada con nadie porque pienso en ti. Y yo veo que más adelante esto se va a dar, fíjate. Me habla del carro, me habla ahí de avances, me habla ahí de... Siento que esta persona se va a declarar, siento que esta persona te va a pedir perdón, va a decirte lo siento, me alejé de ti, no luché por ti o no luché por lo que podíamos haber tenido juntos, juntas, te echo de menos. Me gustaría avanzar. Siento que cuando estás cerca de mí sale el sol, siento que eres lo que yo necesito. Te va a proponer quedar y vais ahí a empezar a retomar otra vez el contacto. Y yo siento que vais a tener una relación de pareja, ¿eh? Y va a ir mejor. Siento que es como que os vais a dar una segunda oportunidad. Si esto es pareja, va a ir mejor. Esta persona sabe que ha cometido errores y los va a enmendar y va a intentar solucionarlos, esos errores. Y si no, yo veo aquí que vais a tener una relación de pareja buena, ¿eh? Vamos a ver más. Si no habéis sido nunca pareja, quiero decir, si habéis tenido algo en oculto o ha habido ahí algo, pero no un principio de relación, pero no habéis llegado a más. Lo que más estoy viendo es eso, o ha sido pareja o un principio de relación que no ha llegado a más. Un tonteo, un acercamiento, pero igual no ha pasado nada entre vosotros y vosotras. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién será tu próximo amor? ¿Quién será tu próximo amor? ¿Tu próxima pareja? ¿Ves? Esta persona va a superar sus miedos, va a avanzar. Siento que ha habido ahí como muchos problemas entre vosotros, vosotras, pero yo siento que aquí, mira, llega la abundancia, esto va a avanzar. Con esta abundancia siento que se van a dar las cosas. Y es como que ella va a hacer un balance de todo lo vivido contigo y va a apostar por tener una relación a tu lado. Siento que vas a recibir por parte de esta persona lo que tantas veces has querido. Va a dejar a un lado esa dependencia. Puede ser que tenga, ya te digo, una pareja o que haya aquí temas por zanjar. Sobre todo veo toxicidad o a lo mejor un entorno que no es el adecuado, gente que a lo mejor no se ha venido bien en vuestra relación si es una pareja. Entonces va a encontrar el equilibrio para poder estar contigo, para poder avanzar. ¿Ves? Ahora mismo está en las cosas estancadas, con estigia, paradas, pero yo veo luego que esto, ¿ves? El rechazo. Es como que de momento no se han dado las cosas, o si se han dado, ahora esta persona ha huido de ti, ¿no? Os habéis alejado, ha habido ahí una ruptura, un corte, o no sé, siento que están las cosas estancadas entre vosotros, vosotras ahora mismo, pero luego más adelante se va a dar. Opción número 3, bruja naranja, puede ser que tú tengas pareja, también, ahora mismo. Pero no te olvides no te olvidas de esta persona. Por mucho que quieras rehacer tu vida, no eres capaz de olvidarte de lo de ella. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién será tu próxima pareja? ¿Quién será tu nuevo amor? Tu próxima pareja, tu nuevo amor. Es como que estáis muy conectados, conectadas, con este mirar más allá. Siento que no te has olvidado de lo de ella. Puede ser que te lo encuentres en algún sitio o que coincidáis ahí o que habléis. Y yo siento que te vas a dar cuenta de que esta persona todavía siente por ti, tú por él o por ella. Es como vais a liberaros ahí, vais a expresar lo que sentís mutuamente. Y es lo que es, aquí no hay nada más. Quiero decir, aquí siguen los sentimientos a flor de piel, sigue habiendo ahí mucha complicidad y esta persona no te ha olvidado, aunque ha querido olvidarte. Yo te veo ahí como sanando el corazón, como intentando darle esa oportunidad a esta persona. Yo siento que vais a tener ahí un encuentro pasional próximamente, un encuentro íntimo. Y siento que esta persona va a buscarte con este hazte notar. Puede ser que te lo encuentres en algún sitio y va a hacer ahí como un movimiento poderoso de acercarse a ti
Si no os lo encontráis, pues puede ser que, ya te digo, te escriba, te llame. Y esto es algo muy, muy bonito. Es amor de verdad, ¿eh? Lo que pasa que yo siento que ha habido aquí como muchas terceras personas o que la situación no ha sido la más adecuada en el pasado y ahora es como que las cosas se van a poner en su sitio para que esto se dé. Yo le veo pensando mucho en ti, esta persona, y no te olvida, ni tú a él o a ella, ¿eh? De verdad. Es como que estáis muy conectados, conectadas. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién será tu próxima pareja, tu nuevo amor? ¿Quién será tu próxima pareja, tu nuevo amor? Opción número 3, bruja naranja. Se abren puertas con esta persona, puertas que antes estaban cerradas, puertas que no veías oportunidades, ¿no? Esta persona tiene un gran sentido de haberte perdido, un gran sentido de pérdida, de aquí ha habido muchas cargas, esto no se ha podido dar, esto no ha fluido, me he comportado a veces como de una manera, bueno, no muy correcta, a lo mejor he sido muy maduro, inmadura, o a lo mejor no era el momento, pero ahora siento que me vienes muy bien anímicamente, que te necesito en mi vida o que quiero materializar algo contigo. Quiero esa comunicación, quiero pasar tiempo a tu lado. Yo veo eso, ¿eh? Aunque estoy un poco indeciso porque no sé si me rechazarás, pero yo siento que quiero ir desde... Esta persona se va a acercar a ti desde una manera, pues, muy asertiva, desde una manera pidiéndote perdón a lo mejor, cariñoso, cariñosa, y yo sí que es verdad que siento que vais a dejar los miedos a un lado, que veo un éxito juntos, juntas. Fíjate, la luna y el sol, es como va a salir el sol. Va a salir el sol después de muchas nubes, después de incertidumbre. Va a salir también lo que siente por ti a la luz. Yo siento que es una persona que está, pues eso, como dudando mucho de si a lo mejor es buena idea confesarte lo que siente, que no te ha olvidado. Entonces es como que va a salir a la luz, siento sus sentimientos hacia ti. Sobre todo por la noche esta persona piensa muchísimo en ti. Muchísimo, no te ha olvidado para nada. Y tú en él o en ella. Siento que estáis muy conectados, conectadas. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién será tu próxima pareja? ¿Quién será tu nuevo amor? Bueno, nuevo amor que en este caso yo siento que ya llevas tiempo. Esta persona se imagina contigo, ¿eh? Y tú con él o con ella. Vuestra imaginación vuela y estáis muy sincronizados. Siento que pensáis a la vez, os pensáis a la vez, estáis muy, muy sincronizados mutuamente. Con este corazón bondadoso siento que esta persona te ve como alguien muy bondadoso o bondadosa y tú también a él o a ella. Es como, es alguien bueno, buena, pero no se han podido dar las cosas, no ha sido el momento adecuado. Cuando antes intentasteis, si fuisteis pareja, pues no se dio, no avanzó porque no era el momento adecuado. Y si no fuisteis pareja, pues no se concretó por eso también, ¿no? Entonces es como, voy a simplificar esto, voy a hacerlo más fácil, voy a avanzar contigo, te voy a exponer lo que siento y voy a hacer todo, voy a poner todo de mi parte para que esto vaya hacia adelante si tú me das esa oportunidad. Te ve como una mujer, un hombre muy sensible. Siento que además reavivas mucho sus emociones a flor de piel. Y te ve también alguien muy sabio, muy sabia. Piensa que eres alguien espectacular y le gusta mucho como eres. Es que le llamas mucho la atención. Yo siento que aquí, mira, las relaciones van a avanzar entre vosotros, vosotras, es decir, vais a tener ahí un encuentro cercano y esto va a avanzar. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Quién es tu nuevo amor? ¿Quién es tu próxima pareja? ¿Quién viene para ti en el amor? ¿Ves? Yo siento que aquí hay una ruptura. O bien porque eres pareja, o sea, porque eres pareja y se rompió, y ahora tú es pareja, o bien porque esta persona a lo mejor también tiene que romper con alguien ahí, o no se ha podido dar las cosas. Sea como se ha habido una ruptura entre vosotros, esto se ha paralizado. Siento que, bueno, lo has dejado a lo mejor por imposible porque has dicho, yo no paro de pensar en él o en ella, pero esto no se termina de dar. No estoy listo, no estoy preparado o lista para estar con esta persona porque aquí hay yo veo muchos conflictos. También puede haber mentiras de personas que malmeten en el vínculo, no de esta persona. Siento más mentiras de personas que malmeten en el vínculo, bloqueos materiales y financieros. También puede haber a lo mejor que tenga una estabilidad con una persona y que sea difícil de romper. Bloqueos kármicos, fíjate también.
Pero yo siento que esta persona va a intentar avanzar con esta diosa de la rutina, sabe que eres lo mejor para él o para ella, no te puedo olvidar ni tú a él o a ella. Y fíjate que yo siento que tú vas a tener como muchas dudas, muchos temores, pero al final no van a ser fundados porque esta persona te va a demostrar que esta vez va a hacer las cosas de diferente manera. Al principio puede ser que llevéis una relación discreta, un poco secreta, que no se lo contéis a casi nadie, para que no, bueno, porque es verdad que a lo mejor si hay terceras personas o, bueno, si corta con su pareja, pues ves otra persona perturba la relación. Yo veo ahí gente mal metiendo. Si no es una persona, si no tienes pareja o bien él o tú o ella, ahí hay gente mal metiendo, un entorno tóxico, alguien ahí que por eso vais a tener al principio una relación muy secreta, muy discreta, para que a lo mejor pues esta persona no se entere o no malmeta o es una persona divorciada, divorciado. Puede ser que sea tu expareja y estuviste casado o casada con ella en algunos de los casos, o que si están parejas se tengan que separar, divorciar también. Te dicen que no escuches a los demás, que yo siento que hay personas que te aconsejan mal o que quieren que no vuelvas con esta persona y al final tú tienes que decidir. Puede ser que tenga hijos con otra pareja o contigo, con otra persona. O sea que me hablan de que al final te guíes por tu intuición, te guíes por tu corazón y por tus pensamientos, porque al final hay que tener un equilibrio entre tu mente y tu corazón, ¿no? El otro día recibí un comentario de una persona que me dijo, es que yo creí en esta persona por el tarot. Eso es un error brutal. O sea, por mucho que el tarot encima de un interactivo general te diga hasta la persona adecuada, hay que tener sentido común, que os lo digo siempre. Está muy bien ilusionaros, está muy bien tener esperanza, sí, pero hay que tener sentido común. Y si veis que alguien nos quiere, si veis que alguien nos prioriza, si veis que eso no funciona, por mucho que unas cartas, un tarot te diga, es la persona adecuada, es que a lo mejor esa opción no es para ti. Es que tenéis que ser conscientes de eso. Y que no todo es tan bonito. O sea, quiero decir, que sí que buscáis esperanza en el tarot, pero luego vienen las desilusiones, obviamente. Entonces tenéis que ser coherentes y elegir la opción que más os convenga. Incluso en una consulta privada también hay un margen de error. Puede decirte las cartas que es la persona adecuada y luego no serlo. Es que esto no es una ciencia exacta. No son matemáticas. No son 2 más 2 son 4. Entonces, lo que os digo siempre es que tenéis que utilizar el tarot con el sentido común. ¿Vale? Porque es que me he ilusionado y claro, por el tarot, por los interactivos. No, te has ilusionado porque te ha dado la gana. Porque no has sido consciente de que son lecturas, sí, pero a lo mejor no es para ti. Por mucho que te diga que esa persona está enamorada o enamorada y que va a dar pasos, si tú ves una persona cerrada, una persona que no, sigue adelante con tu vida, que no merece la pena. Yo siento que no, ciertas personas no compensan o no merecen la pena. Y si no cierras ciclos, no vas a encontrar a la persona adecuada, ¿vale? Tenlo en cuenta. Opción número 3, bruja naranja. Voy a sacarte un último consejo para ti. Opción número 3, bruja naranja, un consejo para ti. Los compañeros de viaje, el apoyo es omnipresente. Siento que tienes muchos amigos, amigas, familiares, gente que te quiere, apóyate en ellos. Te están diciendo que tienes muchos compañeros de viaje que miran por ti, que te apoyan y que te guíes también bueno, por sus opiniones también. Bueno, te dicen que no te guíes por los demás, te ha salido ahí, pero porque hay ciertas personas que no quieren tu bien, ¿no? Pero hay otras que sí. Entonces, guíate por esas personas. Siento que te acompañan, pues eso, tus guías, tus seres de luz, están contigo, les puedes pedir ayuda cuando quieras. Viajar ligero simplifica tu vida. Viaja ligero. Es lo que te digo. Si alguien no compensa, hasta luego. O sea, está claro. Enfócate en tu felicidad, enfócate en lo que merece la pena y enfócate en esas personas que te aportan, que te quieren y que te lo demuestran. Súper importante que te lo demuestran y porque las palabras al final se las llevan el viento. Yo puedo decirte te quiero mucho, pero si no te lo demuestro o si no te quiero bien, ¿qué más da? Que te quiera mucho. Si al final yo no veo aquí avances o yo no veo que te molestes o que te interese o que me priorices. Ahí voy, ¿no? Es súper. A veces el amor duele, sí, el amor duele, no. El amor lo que duele es cuando no te corresponden, pero si tú quieres a una persona, quieres que sea feliz. Entonces, pues bueno, puede dolerte si alguien no te corresponde como pareja, sí. Pero si tú quieres a alguien, quieres que esté bien, quieres que sea feliz, contigo o sin ti. Y, y siento que lo que duele es el apego, lo que duele es el estar pendiente de alguien cuando no te corresponde, el forzar situaciones, relaciones.
en enfocarte en personas que no lo merecen. Todo eso es lo que duele, ¿vale? Opción número 3, Bruja Naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, sobre todo haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, lo que te digo. Puede ser que esta no sea tu opción. Puedes mirar otras opciones o otros interactivos del canal que son atemporales. En el momento que les veas es cuando tienes que verlos. No, no importa que estén subidos de hace días. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño. Te invito a que me des un like si te ha gustado o para contribuir en el canal. Es un gesto, bueno, pequeño, pero a mí me aporta mucho. O que compartas mi vídeo con alguien si crees que lo necesita. Para mí esto lo valoro muchísimo y me ayuda mucho a crecer. Gracias por todo de corazón, que vaya muy bien. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.